Bienvenidos a The Deep Dive. ¿Se imaginan que la inteligencia artificial pueda ganar dinero como ingeniero de software freelance? Un tema que sin duda está dando mucho de qué hablar. Para esa Deep Dive vamos a analizar un estudio titulado ¿Es tu AI Lancer? ¿Pueden los modelos de lenguaje de vanguardia ganar $1.000.000 con la ingeniería de software freelance de mundo real? Ajá. Lo interesante es que este estudio utiliza como referencia más de 1.400 tareas reales de Upwork, con un valor total de $1.000.000 en pagos reales. ¡Wow! Es decir, estamos hablando de la IA enfrentándose a los mismos desafíos que los freelancers humanos. Lo que hace este estudio tan especial es que no se limita a problemas de libro de texto. Mm, Las tareas van desde correcciones de errores simples que se pagan a $50 hasta la implementación de funciones complejas que pueden tomar semanas y pagar hasta $32,000. caray. Es una representación muy real de lo que se vive en el mundo del desarrollo de software. Es como si la IA estuviera compitiendo en las grandes ligas del freelance. Y para poner a prueba sus habilidades, el estudio la evaluó en dos roles, como colaborador individual y como gerente de ingeniería de software. Así es. Como colaborador individual, la IA debía resolver tareas de codificación desde corregir errores hasta implementar funciones tal como lo haría un freelancer humano. Y en el rol de gerente, la IA debía evaluar propuestas de otros freelancers, en este caso otras IA, y elegir la mejor solución simulando la toma de decisiones de un gerente real. Wow. Me intriga saber cómo evaluaron el desempeño de la IA en cada rol, porque imagino que no fue una simple calificación de aprobado o reprobado. Para nada. Ujú. En el rol de colaborador individual utilizaron pruebas de extremo a extremo, que son pruebas diseñadas por ingenieros de software profesionales para simular cómo se evalúa el trabajo en un entorno real. Mm. Esto diferencia a este estudio de otros benchmarks de codificación de IA y hace que los resultados sean mucho más relevantes. O sea, no solo se trata de que el código funcione en teoría, sino que realmente resuelva el problema en un contexto real. ¿Y cómo evaluaron el desempeño de la IA como gerente? Compararon las decisiones de la IA con las de los gerentes de ingeniería humanos que habían contratado originalmente para esas tareas. Ajá. El objetivo era ver si la IA podía identificar las mejores soluciones entre varias propuestas, considerando factores como la calidad, la eficiencia y la viabilidad. Ok, entiendo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo le fue a la IA? ¿Logró ganar el $1.000.000 como freelancer? Aquí es donde se pone interesante. Resulta que incluso la IA más avanzada, Claude 3.5 Sonnet, solo pudo ganar alrededor de $400,000 del millón posible. Es decir, tuvo éxito en menos de la mitad de las tareas. Menos de la mitad. Eso nos dice que todavía hay una brecha considerable entre lo que la IA puede hacer y lo que los ingenieros humanos hacen a diario. ¿Y hubo alguna diferencia en su desempeño entre los dos roles? Sí, de hecho la hubo. El estudio encontró que la IA era mucho mejor como gerente que como colaborador individual a la hora de escribir código. Qué curioso. ¿Por qué crees que la IA se destacó en la toma de decisiones? Tal vez porque puede procesar grandes cantidades de información y detectar patrones que a los humanos se nos escapan. Es una posibilidad interesante. El estudio no profundiza en las razones detrás de este resultado, pero abre una puerta a nuevas preguntas sobre las fortalezas y debilidades de la IA en este tipo de tareas. Sin duda, este resultado nos invita a reflexionar sobre qué habilidades serán más valiosas para los ingenieros humanos en el futuro, especialmente si la IA asume roles de gestión. Hablando de resultados interesantes, el estudio también descubrió algo sorprendente. Darle a la IA más intentos en una tarea, por ejemplo, dejarla intentar hasta 7 veces, aumentaba significativamente su tasa de éxito. Es cierto. ¿Verdad? Este hallazgo nos da una idea de cómo funciona la resolución de problemas en la IA. No se trata solo de aplicar reglas, sino de un proceso iterativo de prueba y error que en este caso parece ser clave para su éxito. Es como si la IA aprendiera de sus errores y mejorara con la práctica, como lo hacemos los humanos. Bueno, antes de profundizar en ejemplos específicos, me parece importante tener en cuenta las limitaciones de este estudio. ¿Cuáles destacarías tú? Una de las limitaciones es que solo se usaron tareas de una empresa Expensify y de una plataforma Upwork. Esto significa que los resultados no son necesariamente representativos de todo el trabajo de ingeniería de software. Entiendo, las tareas de Expensify, aunque complejas, podrían tener ciertas características o sesgos que no se encuentran en otros proyectos. ¿Hay alguna otra limitación a considerar? Sí, en el estudio se menciona la posibilidad de contaminación en los datos. Es decir, la IA podría haber encontrado algunas de estas tareas en sus datos de entrenamiento, lo que le daría una ventaja injusta. Claro, Los investigadores intentaron controlar esto, pero es un desafío inherente a este tipo de estudio. claro, es difícil garantizar que la IA no haya tenido contacto previo con las tareas que se le presentan en la evaluación. Sería como si un estudiante pudiera estudiar el examen antes de presentarlo, ¿verdad? Exactamente. Es importante tener en cuenta esta limitación al interpretar los resultados. Absolutamente.
A pesar de estas limitaciones, creo que este estudio nos plantea preguntas muy interesantes. ¿Qué te parece si analizamos un ejemplo concreto para ver cómo la IA se desenvolvió en la práctica? Me parece una excelente idea. Hay un caso particular que me llamó la atención. Se trata de un error relacionado con una coma en el código postal. Ah, el famoso error de la coma. Cuéntame más sobre este caso. ¿En qué consistía el problema y cómo lo abordaron las diferentes IA? El problema era que la aplicación no mostraba un mensaje de error cuando el usuario ingresaba un código postal con un formato inválido, específicamente con una coma. Las IA tenían que encontrar la causa del error y corregir el código para que la validación funcionara correctamente. Un problema aparentemente simple, pero que puede tener varias causas y soluciones. ¿Qué estrategias utilizaron las IA para resolverlo? Algunas IA fueron rápidas en encontrar el código relevante, pero pasaron por alto detalles cruciales de la interfaz de usuario. Otras, en cambio, tuvieron dificultades con la complejidad de las bases de código del mundo real. Se perdieron en un mar de archivos y funciones sin poder identificar la raíz del problema. Me imagino la frustración. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y este caso qué nos dice sobre las capacidades de la IA para la ingeniería de software? Este ejemplo resalta la brecha que aún existe entre las habilidades actuales de la IA y los aspectos más matizados y centrados en el ser humano de la ingeniería de software. Es decir, la IA puede ser muy buena para encontrar patrones y aplicar reglas, pero todavía le cuesta comprender el contexto, la intención y las necesidades de los usuarios. Exacto. Y eso es fundamental en el desarrollo de software, donde no solo se trata de escribir código que funcione, sino de crear soluciones que sean útiles, usables y satisfagan las expectativas de los usuarios. Sin duda, un desafío para la IA. Pero antes de continuar explorando este tema, les recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Regresamos en un momento con más de The Deep Dive. Retomando nuestro análisis, este estudio sobre la IA en el mundo freelance nos deja una pregunta clave. ¿Qué significa esto para el futuro del desarrollo de software? Es una pregunta que nos invita a reflexionar, ¿verdad? ¿Significa que los ingenieros de software humanos podemos dormir tranquilos o deberíamos prepararnos para una revolución laboral? Si bien los resultados del estudio nos muestran que la IA aún está lejos de reemplazarnos por completo, sí nos dan algunas pistas sobre cómo podría cambiar el panorama del desarrollo de software en el futuro. Entiendo. No se trata de una sustitución total, sino de una transformación. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las implicaciones de este estudio para los desarrolladores? Claro, el estudio sugiere que la IA podría convertirse en una herramienta cada vez más importante para los ingenieros de software, especialmente en tareas como la evaluación de código, la detección de errores y la generación de soluciones básicas. O sea que en lugar de ver a la IA como una amenaza, podríamos considerarla como un compañero de trabajo, un asistente que nos ayude a ser más eficientes y productivos. Exactamente. La IA podría encargarse de las tareas más repetitivas y tediosas, liberando a los ingenieros humanos para que se concentren en los aspectos más creativos y estratégicos del desarrollo. Eso suena prometedor. Pero también me pregunto si esta colaboración con la IA podría cambiar las habilidades que se demandarán de los ingenieros de software en el futuro. Sin duda, si la IA asume las tareas más básicas, los ingenieros humanos necesitarán desarrollar habilidades más especializadas como la capacidad para diseñar arquitecturas complejas, resolver problemas de alto nivel, comprender las necesidades de los usuarios y trabajar en equipo con la IA. Es como si la IA elevara el estándar de la profesión. Ya no bastará con saber escribir código, sino que se requerirá un mayor nivel de abstracción, pensamiento crítico y creatividad. Así es. Y esto podría tener implicaciones significativas para la formación de nuevos ingenieros y para la actualización de los profesionales que ya están en el campo. Es un llamado a la adaptación, a estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y a desarrollar habilidades que nos diferencien de la IA. Precisamente. Y en este proceso de adaptación es importante recordar que la IA, al menos por ahora, no es un ente autónomo. Depende de los humanos para su desarrollo, entrenamiento y supervisión. Es decir, que la responsabilidad final del software seguirá recayendo en los ingenieros humanos. La IA será una herramienta poderosa, pero no un reemplazo para la experiencia, el juicio y la ética de los desarrolladores. Totalmente de acuerdo. La IA puede ayudarnos a escribir código más eficiente y a encontrar soluciones innovadoras, pero la decisión final sobre qué construir, cómo construirlo y para quién construirlo seguirá siendo humana. Y hablando de decisiones, ¿qué podemos decir sobre la capacidad de la IA para desempeñar el rol de gerente de software? El estudio mostró que en este aspecto la IA tuvo un desempeño notable. Sí, y esto abre un debate interesante. ¿Podría la IA llegar a ser tan efectiva como los humanos en la gestión de equipos de desarrollo, la asignación de tareas, la evaluación de desempeño y la toma de decisiones estratégicas? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del liderazgo, ¿verdad?
Se puede ser un buen líder sin tener la capacidad de comprender las emociones, las motivaciones y los desafíos de los miembros del equipo. Es un tema complejo que aún está en debate. Por un lado, la IA podría ofrecer ventajas en la gestión de proyectos como la capacidad de analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones de eficiencia y optimizar la asignación de recursos. Pero por otro lado, la gestión de personas requiere habilidades que van más allá del análisis de datos. Se necesita empatía e inteligencia emocional, capacidad de comunicación y la habilidad para inspirar y motivar a los demás. Exacto, y esas son cualidades que, al menos por ahora, son inherentemente humanas. La IA puede ser un complemento valioso en la gestión de proyectos, pero no un sustituto completo del liderazgo humano. Es fascinante ver cómo la IA nos desafía a repensar no solo nuestro trabajo, sino también nuestra propia naturaleza. ¿Crees que esta revolución de la IA en el desarrollo de software podría tener implicaciones más allá del ámbito laboral? Sin duda, si la IA se vuelve más accesible y capaz de realizar tareas complejas de desarrollo, podríamos ver un aumento en la creación de software por parte de personas que no son ingenieros profesionales. Es una idea revolucionaria. Imagina un mundo donde cualquier persona con una idea pueda crear una aplicación o un sitio web sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados. Sería un cambio radical en la forma en que se produce y se consume el software, con un impacto significativo en la economía, la cultura y la sociedad en general. Volviendo al tema central de nuestra Deep Dive, la pregunta que nos planteamos al principio era si la IA puede realmente ganar dinero como ingeniero de software freelance. ¿Cuál es tu conclusión después de analizar este estudio? Bueno, según los resultados del estudio Esdue y Lancer, la respuesta al menos por ahora es no. A pesar de los avances en la IA, los modelos actuales aún no pueden igualar el rendimiento de los ingenieros humanos en la mayoría de las tareas de desarrollo de software. Es decir, que todavía hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. La IA puede ser muy buena para resolver problemas en un entorno controlado, pero en el mundo real del desarrollo de software las cosas son mucho más complejas. Exacto, en el mundo real, los ingenieros de software no solo deben escribir código, sino también comprender las necesidades de los usuarios, trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, tomar decisiones bajo presión y adaptarse a entornos cambiantes. Son habilidades que por el momento la IA no ha logrado dominar. Entonces, por ahora podemos respirar tranquilos. Los ingenieros humanos seguimos siendo esenciales en el mundo del desarrollo de software. Sí, pero no debemos quedarnos de brazos cruzados. La IA avanza rápidamente y es probable que en el futuro veamos modelos cada vez más capaces de realizar tareas complejas de desarrollo de software. Es un llamado a la adaptación, a la innovación y al desarrollo continuo de nuestras habilidades. No podemos quedarnos estancados en lo que sabemos hacer hoy. Debemos estar preparados para el futuro, para colaborar con la IA y para aprovechar su potencial al máximo. Y en este proceso de adaptación es fundamental recordar que la IA no es un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio de la humanidad. Totalmente de acuerdo. La IA tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Depende de nosotros asegurarnos de que esta transformación sea positiva y beneficie a toda la humanidad. Para quienes quieran profundizar en este tema, los invitamos a consultar las notas del programa, donde encontrarán un enlace al paper Esdue y Lancer. Muchas gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Esperamos que les haya resultado interesante y que les inspire a seguir explorando el fascinante mundo de la IA. Hasta la próxima.